Hola chiquilines, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana del Marín, soy asistente de la Clínica Ginecológica B del Hospital de Clínicas. Y bueno, les voy a dar un breve teórico acerca de lo que es la amenaza de parto de pretérmino. Cualquier duda o comentario que quieran hacer al respecto, se pueden comunicar conmigo o con cualquiera de los docentes del servicio. Primero que nada, un poco lo que va a ser cómo se va a llevar a cabo la clase. Primero hablaremos de la importancia del tema, las definiciones, la etiopatogenia y fundamentalmente los factores de riesgo que involucran esta entidad, el diagnóstico, cómo debemos nosotros realizar el manejo y las medidas profilácticas que debemos de tomar ante pacientes que presenten factores de riesgo. En cuanto a la importancia del tema, lo fundamental es la prematuridad. Nosotros siempre que estamos ante un embarazo de pretérmino, lo que tenemos que tratar de hacer es, en caso de que creamos inminente que se produzca el nacimiento, evitar las complicaciones asociadas a la prematurez y ni que hablar en los primeros controles de embarazo, poder pesquisar todos aquellos factores de riesgo que le conlleven a la usuaria un mayor riesgo de tener un nacimiento de pretérmino. ¿Por qué? Porque el prematuro, aparte de todas las complicaciones para su salud y el aumento en la mortalidad, implica también para el sistema altos costos en salud, siendo a nivel mundial un problema de salud pública. Esta entidad a su vez conlleva un alto intervencionismo, fundamentalmente a nivel materno, justamente en prevenir la evolución hacia el trabajo de parto de pretérmino, y por lo tanto decimos que estamos ante un mayor intervencionismo obstétrico y, como mencioné, los costos en salud y por eso la importancia de la prevención y los factores de riesgo. En cuanto a las definiciones, bueno, primero que nada, definir lo que es el parto de pretérmino. El pretérmino es todo aquel nacido vivo que se obtiene antes de las 37 semanas de embarazo y por lo tanto el parto de pretérmino es el nacimiento que se produce entre las 22 semanas y las 36 semanas más 6 días de gestación. Esto puede ser de inicio espontáneo, o sea que la paciente inicie espontáneamente el trabajo de parto, o iatrogénica, o sea, por indicación médica, sea por alguna razón de salud materna o fetal, se deba interrumpir el embarazo en vistas a obtener un recién nacido vivo y una madre en las mejores condiciones posibles. Acá en este recuadro les puse la clasificación neonatológica para pretérminos, en extremo menor de 28 semanas, severo de 28 a 31 más 6, moderado 32 a 33 más 6 y tardío 34 a 36 más 6. Obviamente, a medida que el embarazo va avanzando, las complicaciones asociadas a la prematurez son cada vez menores, pero igual siguen estando presentes. ¿Qué es la amenaza de parto de pretérmino? La amenaza de parto de pretérmino en realidad no es una patología en sí misma, sino que es una entidad clínica, habitualmente evolutiva, que implica la presencia de dinámica uterina, o sea, de contracciones uterinas dolorosas, como podemos observar acá en este monitoreo, y que se asocia con modificaciones cervicales, ¿tá? Como vemos acá en este dibujito, donde en un embarazo de pretérmino el cuello de útero debe ser largo y cerrado, como evidenciamos acá, el orificio cervical interno se encuentra cerrado y está largo. Las modificaciones cervicales, ya en vemos lo que son las modificaciones en donde el cuello del útero se encuentra borrado, o sea, desaparecido en longitud y presenta cierto grado de dilatación. Siempre con membranas ovulares íntegras, porque si no estaríamos ante otra entidad, que es la rotura prematura de membranas, y siempre sin llegar a constituir lo que es el trabajo de parto de pretérmino. En realidad, el riesgo real de nacimiento de la amenaza de parto de pretérmino es muy bajo. En los siguientes 7 días es menor al 10% y disminuye incluso aún más cuando se toman medidas terapéuticas, como nosotros vamos a valorar, y por eso es importante detectar todos los factores de riesgo o eventualmente factores etiopatogénicos que puedan llevar al desarrollo de esta entidad. En cuanto a la patogénesis o a la etiopatogenia, en realidad se han planteado múltiples teorías. Dentro de las grandes teorías existe lo que es el aumento en la liberación de prostaglandinas a nivel uterino, que llevaría tanto a la generación de contracciones uterinas dolorosas como a eh, la degradación del colágeno cervical, que llevaría a justamente el desencadenamiento de la amenaza de parto pretérmino. Y en función de eso es que se han planteado múltiples factores etiopatogénicos que pueden llevar a esa situación. Dentro de los más importantes encontramos lo que son los procedimientos cervicales. También es importante acá tener en cuenta que todos estos elementos los podemos nosotros pesquisar en la historia clínica en el primer control del embarazo. Dentro de los procedimientos cervicales encontramos fundamentalmente lo que son el cono quirúrgico y el cono LIP, lo que determina un acortamiento del cuello uterino y un debilitamiento del mismo.
y esto puede llevar a lo que es una insuficiencia cervical, que puede llevar a una dilatación en embarazos de pretérmino, que es obviamente que es patológica. Después tenemos todo lo que son los procesos infecciosos, fundamentalmente a nivel genitourinario, que vamos a ver ahora un poquito más adelante, más en profundidad. Las metrorragias de la segunda mitad del embarazo, así como el abuso de sustancias, tanto de tabaco como de cocaína, que también pueden llevar al desarrollo al aumento de la síntesis de prostaglandinas placentarias y a la alteración también a nivel cervical, pudiendo tanto determinar contracciones uterinas dolorosas como la rotura prematura de membranas. El estrés materno, que también es un elemento importante que nosotros debemos de tener en cuenta, fundamentalmente el estrés emocional vinculado a violencia doméstica, violencia de género y situaciones de vulnerabilidad, en el que existe a nivel materno un aumento en el cortisol que determina un aumento a nivel de hormonas placentarias que puede llevar también al desarrollo de contracciones uterinas dolorosas y llevar a la progresión de trabajo parto pretérmino. Y después tenemos lo que son las características anatómicas del útero, como pueden ser anormalidades uterinas, como por ejemplo malformaciones, como la formación de un septo intracavitario, o la aparición de miomas, la miomatosis, o un aumento en el volumen uterino que puede ser por características fetales u ovulares, como por ejemplo en el embarazo gemelar, en el polimalformado, en el poligramnios, en el que hay un aumento del tamaño uterino y por estrés mecánico se podría generar desencadenar las contracciones uterinas dolorosas. En cuanto a lo que les mencionaba, las infecciones genitourinarias, se plantea que es el mecanismo más común que llevaría al desarrollo de esta amenaza de parto de pretérmino. Eh, Existe a nivel genital, a nivel vaginal, lo que es la microbiota vaginal, que son gérmenes que viven en la vagina y que determinan un ambiente que impide la presencia de gérmenes patógenos. En el embarazo, esta microbiota vaginal se va modificando justamente para prevenir el ascenso de gérmenes hacia la cavidad amniótica y justamente evitar el desarrollo de esta amenaza de parto pretérmino, pero cuando estamos ante una situación de cambio de esta microbiota, que se denomina disbiosis, en donde hay un aumento de factores patógenos y una disminución de factores beneficiosos, pueden generarse una situación, una respuesta inflamatoria local a este nivel, con aumento tanto de citoquinas inflamatorias como de células inmunológicas que llevan a la colonización del líquido amniótico, que como ya sabemos nosotros en realidad no es estéril, pero presenta eh, una microbiota tal en la que no podemos plantear nosotros que sea patológica, sino que todo lo contrario, que es beneficiosa para el cuidado del feto y que llevaría como la traslocación de gérmenes patógenos a nivel del líquido amniótico y a nivel placentario que podría llevar al desarrollo de contracciones uterinas dolorosas. Cuando hablamos de disbiosis, habitualmente hablamos de la aparición de distintos gérmenes patógenos, como son Duraplasma, Gardnerella vaginalis y Mycoplasma, que son los tres gérmenes que más se han vinculado con la presencia de amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto de pretérmino, y a su vez existe una disminución en la población de lactobacilos, que son aquellas células que nos protegen de las infecciones genitales bajas. Entonces, siempre es importante en las primeras consultas la identificación de los factores de riesgo. Como siempre hacemos en obstetricia, está bueno dividirlos en lo que son maternas, fetales y ovulares. Los factores de riesgo maternos, como siempre en la obstetricia, el antecedente obstétrico de un parto de pretérmino es el factor de riesgo que implica mayor peso para repetir la complicación en un nuevo embarazo. Los procesos infecciosos, como les mencioné recién, y agregamos también la enfermedad periodontal, que ahora está medio en discusión, pero bueno, es un factor de riesgo clásico. Lo que es el cuello corto, o sea que el cuello medido en forma transvaginal menor de 25 milímetros, habitualmente en la ecografía estructural o antes de las 32 semanas. Las cirugías cervicales, como ya les mencioné, o los legrados, las malformaciones uterinas, los hábitos tóxicos, la desnutrición, por un índice de masa corporal previo al embarazo menor de 18,5, el corto periodo intergenésico y el estrés materno. Dentro de los factores de riesgo fetales contamos con el embarazo múltiple, la macrosomía fetal, las malformaciones fetales y el hidrops fetal, y dentro de las ovulares, el polidramnio, la placenta previa y la coriomionitis subclínica.
Esto de la coriomionitis subclínica va un poco de la mano con lo que les mencionaba recién de las alteraciones de la microbiota vaginal. También podría llevar a alteraciones de la microbiota del líquido amniótico y que no se manifieste como una coriomionitis en sí misma, sino que no presente clínica de coriomionitis, pero que sí presente contracciones uterinas y eventualmente el desarrollo de modificaciones cervicales. En cuanto al diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, bueno, primero y nada, tener en cuenta que un correcto cálculo de la edad gestacional para evidenciar efectivamente que estamos ante un embarazo de pretérmino, o sea, de 22 a 36 más 6 semanas. Y después contamos con dos grandes pilares diagnósticos, que son la presencia de contracciones uterinas dolorosas. Las contracciones uterinas dolorosas en pretérmino siempre son patológicas, y o que pueden ser también contracciones indoloras, pero por encima del percentil 90, que se lo pueden visualizar en el gestograma del CLAP, cuántas contracciones indoloras se pueden tener por hora en función de la edad gestacional, sumado a modificaciones cervicales, obviamente sin llegar a constituir lo que es el trabajo de parto. Es importante diferenciar de lo que es el patrón contráctil inadecuado para la gestacional, que es la presencia de contracciones uterinas dolorosas o indoloras por encima del percentil 90, pero que no presentan modificaciones cervicales. ¿Está? Ante esta situación, siempre está bueno detectar cuáles son los factores de riesgo para la progresión o la amenaza de parto pretérmino. Se realiza un control evolutivo en puerta de emergencia entre 20 y 30 minutos. No se debe administrar ningún fármaco, ni tocolíticos, ni corticoides antenatales. Y en el caso de cesar ese patrón contráctil, la paciente es dada de alta. También es importante ahí valorar si existe algún factor etiopatogénico que lo está determinando. Una infección urinaria, una infección genital baja, anemia o algo que pueda justamente estar determinado este patrón contráctil. Se realiza el tratamiento y la paciente se va de alta. En cuanto a las modificaciones cervicales, la dinámica uterina es valorada en forma clínica, ¿no? Y las modificaciones cervicales las podemos valorar tanto en forma clínica, mediante la realización de un tacto vaginal, como les puse acá en esta imagen que les mencioné hoy, en donde en un embarazo de pretérmino el cuello debe estar largo y cerrado, y ante una amenaza de parto pretérmino se pueden ver modificaciones como acortamiento del cuello, borramiento y dilatación, o si no, modificaciones evidenciadas en forma ecográfica, idealmente mediante ecografía transvaginal. El transductor permite medir la totalidad del cuello uterino y a su vez evidenciar si existe dilatación del orificio cervical interno. Eh, Habitualmente el punto de corte es para menores de 32 semanas menor de 25 milímetros y para mayores de 32 semanas menor de 15 milímetros, para decir que estamos ante modificaciones cervicales. Esta, a su vez, esta ecografía, como vamos a ver, nos permite a nosotros estimar el riesgo que tiene de tener una amenaza de parto pretérmino. Bien, en cuanto al manejo, primero que nada, la paraclínica, ¿no? La paciente llega a la emergencia con dinámica uterina que nosotros constatamos, modificaciones cervicales. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, no? Bueno, lo primero que debemos hacer es evaluar a ver si existe algún elemento patogénico que esté generando esta dinámica uterina. Entonces solicitarán lo que es examen de orina y urocultivo. Recuerden que el urocultivo para el diagnóstico fundamentalmente de bacteriuria asintomática es un factor de riesgo re importante para la amenaza de parto pretérmino, así como para otras entidades como es la rotura prematura de membranas, y por lo tanto siempre se debe pedir urocultivo. El exudado vaginal en realidad está solamente indicado en aquellas pacientes que presentan síntomas que sean sugestivos de vaginosis o de vaginitis. Eso es lo que dice la evidencia actual. No se recomienda el cribado universal para todas las pacientes, sí en aquellas que presentan síntomas. Sí se recomienda la búsqueda del estreptococo de grupo B. Se podrá solicitar también hemograma y una proteína C reactiva, también como parámetros infecciosos que después se podrán utilizar como parámetros evolutivos. La realización de una ecografía transvaginal para medición de cuello, y en aquellos embarazos mayores de 32 semanas, la realización de un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal o non-stress test. En cuanto al tratamiento y la conducta obstétrica, bueno, primero que nada, los objetivos, ¿no? Los objetivos del tratamiento van a ser evitar el desencadenar el trabajo de parto de pretérmino, prevenir las complicaciones asociadas a la prematurez y a su vez prevenir las complicaciones asociadas a la probable etiología que se pueda detectar. Debemos de tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos de las amenazas de parto pretérmino no se detecta ninguna etiología, o sea que no tenemos nada nosotros para tratar, pero sí debemos de tratar las otras dos características que mencioné.
Contamos con esos 4 pilares terapéuticos que les puse ahí, pero los 2 grandes pilares terapéuticos y los más importantes son la internación en un centro de tercer nivel que cuente con CTI neonatal o eventualmente el traslado de la paciente a centro que cuente con CTI neonatal y la inducción de la maduración pulmonar fetal. ¿Por qué? Porque estas son las únicas 2 medidas que han logrado disminuir la mortalidad asociada a la prematurez. O sea que en caso de que progrese esta amenaza de parto pretérmino progresa el trabajo de parto y se asista al nacimiento de un recién nacido de pretérmino, las 2 medidas que han logrado disminuir las complicaciones por prematurez son estas dos, el CTI y la inducción de la maduración. Después contamos con lo que es la autoinhibición y, como ya les he mencionado, el tratamiento etiológico. La paciente llega, se le solicita la paraclínica y se inicia lo que es el tratamiento higiénico-dietético, se produce la internación en una sala de obstetricia general, se indica reposo relativo. En realidad, la reducción de la actividad física no ha demostrado cambios en cuanto a la progresión del trabajo de parto y no se recomienda para disminuir el riesgo de trabajo de parto en pretérmino. La Clínica de Barcelona, en los últimos protocolos clínicos, plantea un reposo relativo por 24 horas, valorando la evolución y posteriormente la deambulación. Dieta rica en fibras y abundantes líquidos, justamente con el objetivo de evitar la constipación y el tratamiento de los cuadros concomitantes. En cuanto al tratamiento medicamentoso, va a contar de 2 grandes pilares, lo que son la administración de corticoides antenatales y la autoinhibición. Siempre este tratamiento debe estar individualizado y debe ser en relación a la edad gestacional. ¿Por qué estas 2 características? Bueno, primero que nada, porque los fármacos van variando en función de la edad gestacional e individualizado porque no siempre las pacientes presentan mucha dinámica uterina o algunas se presentan con escasa dinámica uterina que con el tratamiento de la etiología van disminuyendo, entonces no es necesaria la autoinhibición y demás. Eso se va viendo en el manejo clínico de la paciente. ¿Tá? El primero de los pilares de tratamiento medicamentoso, como ya les mencioné, son los corticoides antenatales. Se administran entre las 24 y las 34 semanas más 6 días y no más allá de esta edad gestacional. Cada vez hay más evidencia de que debe hacerse un uso restrictivo de los corticoides antenatales y no debe administrarse más allá de las 34 semanas más 6 días. Y a su vez se hace mucho hincapié en que tampoco debe administrarse si no se piensa que el nacimiento pueda ser inminente en los próximos 7 días. ¿Tá? El máximo beneficio es en las primeras 48 horas de administrado y hasta 14 días post-administración. Disminuyen la mortalidad asociada a la prematurez porque son capaces de disminuir todas esas complicaciones que les mencioné ahí, fundamentalmente la muerte, el distrés respiratorio, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante. Presentan obviamente efectos adversos a nivel materno, como pueden ser, por ejemplo, la hiperglicemia, por eso hay que tener cuidado en pacientes diabéticas, puede generar una leucocitosis y más alejados trastornos psiquiátricos, y se han pesquisado últimamente efectos adversos en la infancia, en trabajos que han sido a largo plazo, con mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales, así como mayor riesgo de trastornos de hiperactividad en los niños que han recibido corticoides antenatales. Y por eso es que cada vez se seleccionan mejor las pacientes a las cuales deben de administrarse. Existen 2 fármacos, en nuestro país contamos con ambos, son la dexametasona y la betametasona, ambos con buen perfil de seguridad y con el mismo resultado. Cambia la administración, en realidad la dexametasona se administra en 4 dosis y la betametasona 2 dosis, y se hace por 48 horas y se finaliza el tratamiento allí, 48 horas de corticoides antenatales y nada más. Y es de la mano de esto en que va la administración de autoinhibidores. Los autoinhibidores no reducen el riesgo de parto de pretérmino y sus únicos 2 objetivos son lograr la inducción de la maduración pulmonar fetal, o sea, lograr la administración de los corticoides antenatales y eventualmente el traslado de la paciente a un centro que cuente con CTI neonatal. En nuestro país no estamos ni ahí a más de 48 horas de ningún traslado, así que se administran para el traslado y luego posteriormente se pueden suspender sin problema y por un máximo de 48 horas. La misma gestacional entre las 24 y las 34 más 6, y es importante tener en cuenta que no tienen beneficios directos sobre el resultado perinatal. No se recomienda su administración profiláctica en ningún embarazo, ni tampoco se recomiendan dosis de mantenimiento ni terapias combinadas. Presentan múltiples contraindicaciones que se las dejo ahí en esa lista.
Existen 4 grupos de fármacos uteroinhibidores. De los dos que vamos a hablar nosotros son de la indometacina y de la nifedipina. La indometacina en realidad es un AINE, un antiinflamatorio no esteroideo, que inhibe la síntesis de prostaglandinas a nivel memetrial, entonces determina el cese de la actividad contráctil. Es el fármaco de elección para todos los embarazos menores de 32 semanas. Tiene algunas contraindicaciones que allí se las dejo escritas, y algunos efectos adversos, fundamentalmente gastrointestinales, pero tiene un gran efecto adverso fetal, que es el cierre precoz del ductus arterioso, acá, que acá les dejé el dibujito, eh, que no debe realizar, no debe no puede, o sea, permite la hemodinamia fetal intracardíaca y por lo tanto se debe evitar su uso en en mayores de 32 semanas, perdón. De hecho está contraindicado. Y la dosis para administrar son 100 miligramos intrarrectal día por 48 horas. ¿Ah? La nifedipina es el fármaco de elección en embarazos mayores de 32 semanas. Es una antagonista de los canales de calcio tipo de hidropiridina. Y justamente lo que hace es prevenir la entrada de calcio a nivel miometrial y relaja hasta las células miometriales. Su principal contraindicación es la hipotensión, así como su principal efecto adverso. De hecho, también se utiliza como tratamiento antihipertensivo y por eso es que las pacientes deben de estar estrictamente controladas o monitorizadas para evitar episodios de hipotensión. Ahí les dejo escrita la dosis, que a diferencia de la indometacina, la nifedipina sí se puede ir ajustando en función de la actividad contráctil y también se mantiene hasta por 48 horas, y a diferencia de la indometacina, la nifedipina se administra en forma oral. Y después contamos con el atosiban y el fenoterol. El atosiban tiene poco uso en nuestro medio, es un fármaco que es muy caro, es un antagonista de la oxitocina. No tiene prácticamente contraindicaciones ni efectos adversos a nivel materno ni fetal, pero por el costo que cuenta, no contamos en nuestro país, o en algunos centros nomás. Y después, por último, el fenoterol, que a diferencia del atosiban tiene muchos efectos adversos, muchas contraindicaciones, a nivel materno fundamentalmente, y por lo tanto tampoco se recomienda su uso utilizándose en situaciones muy puntuales. Bien, en cuanto a la conducta obstétrica nuestra, va a ser expectante y vigilante. O sea, nosotros vamos a recibir a la paciente, solicitarla para la clínica, iniciarle el tratamiento y iniciar el tratamiento eventualmente de la causa etiológica que esté generando el cuadro, y controlaremos la evolución. De progresar al trabajo de parto de pretérmino, se realizará el acompañamiento y la asistencia, y de retroceder el patrón contráctil y de frenarse esas modificaciones cervicales, se podrá valorar el alta de la paciente a domicilio con un control en policlínica. Bien, en cuanto a la profilaxis de esta entidad clínica, siempre debemos de tener en cuenta lo que es la evaluación del riesgo de parto de pretérmino. Esto debe realizarse en realidad, mediante dos grandes parámetros, que son la identificación de factores de riesgo por una adecuada historia clínica y la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal. En cuanto a la identificación de los factores de riesgo, se pueden catalogar a las pacientes en pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo. Ahí les puse lo que recomienda la CLINIC y lo que recomienda la Sociedad de Ecografía del Uruguay. Y es en función de esto en que nosotros vamos a plantear cuál va a ser nuestra estrategia profiláctica. ¿Tá? Que se los voy a mencionar ahora un poquito más adelante. En cuanto a la medición de la longitud cervical, en nuestro país, también la Sociedad de Ecografía del Uruguay plantea que siempre debe realizarse la medición de la longitud cervical por ecografía transvaginal, siempre que sea posible, ¿tá? E idealmente entre las 20 y las 24 semanas, donde el punto de corte es de 25 milímetros. Ni que hablar que todas aquellas pacientes que tienen a su vez como antecedente un parto de pretérmino, siempre se debe realizar su medición, porque eso puede cambiar la medida profiláctica que nosotros vamos a tomar de administrar progesterona a realizar alguna otra técnica un poco más invasiva. O sea que nosotros en general, para que les quede como el concepto, acá en Uruguay, en la ecografía estructural es cuando se debe de medir el cuello uterino. Ahí les puse los puntos de corte que plantea la CLINIC.
En nuestro país, para la ecografía estructural, utilizamos como punto de corte menor de 25 milímetros, que generalmente se extiende hasta las 32 semanas, y más allá de las 32 semanas, menor de 15 milímetros. Y estas son las medidas, las tres medidas profilácticas con las cuales se cuenta a nivel internacional para la prevención del trabajo parto pretérmino o de amenaza de parto pretérmino. En primer lugar, contamos con la progesterona. En segundo lugar, contamos con el Cerclash y por último con el pesario. ¿Tá? La progesterona tiene una acción local a nivel del cervix y está indicado siempre en todas aquellas pacientes que tienen como antecedente un parto de pretérmino y que a su vez asocian un cuello corto. Se administra por vía idealmente intravaginal, que tiene menores efectos adversos, de una dosis de 200 miligramos por día nomás, en pacientes que son asintomáticas, de embarazos únicos y con un cervix corto, o sea, menor o igual a 25 milímetros. ¿Tá? En nuestro país, a su vez, se recomienda su administración en todas las pacientes que tienen el cuello corto, independientemente de que presenten o no como antecedente el antecedente obstétrico de un parto de pretérmino. Y a su vez se recomiendan todas aquellas que tienen como antecedente un parto de pretérmino independiente de la longitud cervical. Acá les dejo las características que en realidad lo que plantea la COU para la administración de progesterona intravaginal. Por ejemplo, acá las que no tuvieron embarazo de pretérmino pero tienen un cuello corto, se recomienda la administración de la progesterona, ¿tá? Como les venía mencionando recién. Después, en segundo lugar, contamos con lo que es el Cerclash. El Cerclash, que es esta imagen que les puse acá, son técnicas quirúrgicas que lo que hacen es impedir en la dilatación cervical. Existen distintas técnicas, la técnica McDonald, Girodkar o técnicas abdominales, que no vienen al caso y que no es necesario que se profundice en el tema, pero que sí tienen algunas indicaciones específicas, fundamentalmente lo que son la presencia, el antecedente de 3 abortos tardíos o sí, de 3 abortos tardíos, las pacientes que han presentado un antecedente quirúrgico a nivel del cuello, como por ejemplo la traquelectomía previa, o que hayan tenido también un cerclash previo, 2 abortos tardíos en las que se haya documentado una incompetencia cervical, o sea, que la paciente haya iniciado con modificaciones cervicales sin la presencia de dinámica uterina. Eso es lo que planteamos como insuficiencia cervical, incompetencia cervicoísmica. Entonces, en esas pacientes también estará indicada la realización del CERCLASH. Y cuando se recomienda el CERCLASH por ecografía es fundamentalmente en aquellas pacientes que tienen una longitud cervical menor o igual a 25 milímetros y que tienen el antecedente obstétrico de un parto de pretérmino o que han presentado, pese al tratamiento con progesterona, el cuello se ha ido acortando, ¿tá? Existe lo que es el cerclash terapéutico, que se realiza habitualmente después de la ecografía de la translucencia nucal, aproximadamente hasta las 14 semanas, y después lo que son los cerclashes de salvataje, que son en embarazos un poquito más avanzados, previos igual a la viabilidad, que justamente son de salvataje, intentan contener el embarazo en pacientes justamente que han ido modificando el cuello a medida que el embarazo ha ido creciendo. Y por último tenemos el pesario, que en realidad es esto que ven acá, que es como si fuera como ese cilindro que se coloca a nivel del cuello del útero y se sostiene ahí, que no hay evidencia en realidad que recomiende su uso ni en embarazo simple ni en embarazo gemelar. Acá en realidad les puse un suma de las recomendaciones de la Sociedad de Ecografía del Uruguay, que es más o menos lo que nosotros llevamos a cabo, que se los dejo ahí para que lo bichen y cualquier duda nos lo pueden ir comentando. En pacientes de alto riesgo se recomienda la realización de cerclash profiláctico. En pacientes de riesgo intermedio habitualmente se recomienda la administración de progesterona y en función del seguimiento, si es necesaria la realización de un cerclash o no. Y también pacientes de riesgo bajo, la medición de la longitud cervical y no sería necesario ninguna otra, en caso de que el cuello sea largo, o sea, mayor de 25 milímetros, no sería necesaria ninguna otra medida profiláctica. Entonces, ¿qué elementos me gustaría que se lleven ustedes a su casa, a los take home messages? Primero, tener en cuenta que es un proceso que puede ser dinámico, o sea, que la amenaza de parto pretérmino evoluciona al trabajo parto.
Es fundamental estimar el riesgo de parto de pretérmino con la anamnesis y la ecografía transvaginal, la prevención de la prematurez, recuerden, centro de tercer nivel y corticoides antinatales, la detectar posibles causas desencadenantes y reconocer pacientes de riesgo que justamente nos obligan a tomar medidas profilácticas previo a la aparición de esta complicación, que puede ser habitualmente la administración de la progesterona intravaginal o eventualmente el cerclash. Bueno, muchas gracias.